CNN Radio. Siempre del lado de la información. Bueno, muy bien. Nosotros vamos a seguir con el tema vacaciones, contagios y medidas, como lo hemos titulado hoy. En este caso, conversando con el doctor Jorge Prieto, que es el secretario de Salud de la provincia de Santa Fe. ¿Cómo le va, Jorge? Buen día. Marcelo Fernández, mucho gusto. Buen día, Marcelo. ¿Cómo está usted? Muy bien, por suerte. Jorge, yo estaba planteando un tema hace ya muchos días, pero lo estaba retomando hoy, de si está bien que tomemos la variable contagios como la variable a seguir en esta forma nueva que han tomado los contagios, que son explosivos y que están por todos lados. Teniendo en cuenta, Jorge, que hay muchos que son asintomáticos, que ni se enteraron ni se enteran que están contagiados y contagian, que hay muchos que tienen no muchos síntomas, o si tienen algunos síntomas lo tienen pocos días, otros no, pero hay muchos que sí, y entonces al día siguiente, cuando se sienten bien, no van a hisoparse, creen que ya pasó, que no fue, y siguen contagiando. Y está la costa argentina también, que no tiene restricciones. Repito, no estoy haciendo un juicio de valor sobre si tiene que tenerlas o no, estoy describiendo, y que después inunda el resto del país cuando aquellos que están en la costa vuelven a su lugar de origen. Me imagino es imposible hacer el seguimiento desde el sector público de los contagios. Los que se conocen son o deben ser apenas una partecita. La variable más importante probablemente pase por los internados o por la cantidad y por la calidad de los hospitalizados. Y la solución indudablemente pasa por la vacunación. Y una ayuda puede ser el autotest. ¿Usted lo está viendo así o cuénteme cómo se ve del otro lado del mostrador, desde el sector público? Jorge, por favor. Sí, Marcelo. Bueno, primero escuché la introducción de la nota, ¿no? Que después vamos a contar un poco la importancia, la implicancia que tiene estos autotest, ¿no? A diferencia de un test diagnóstico. Sí. Lo que nosotros estamos viendo que estamos frente a un crecimiento exponencial realmente nunca visto en cualquier comportamiento viral, porque el periodo de duplicación por la alta contagiosidad que tiene esta variante promedio entre 2.4, nosotros decimos dentro de los 4 días. Esto implica que se estaría duplicando el número de contagios prácticamente 2 veces en una semana. Oh. Y si uno tiene un promedio estimado de lo que va a ocurrir, uno no puede calcular ni dar una precisión, porque esto depende de muchos factores, ¿no? Primero, que el crecimiento rápido que ha tenido esta variante, fundamentalmente en la susceptible, o sea, en la población susceptible de contagiarse, pese a la vacunación, hay poblaciones que son susceptibles a volver a contraer el coronavirus. Si bien son de bajo riesgo aquellas personas que tienen esquemas completos y fundamentalmente terceras y refuerzo, estamos teniendo una alta positividad, entonces es muy difícil poder testear a toda una población. Lo que nosotros estamos viendo y estamos observando que cuando ha ocurrido esto, que es lo mismo que nos ocurrió oportunamente cuando la gripe, uno tiene que estimar que todo cuadro compatible es eso, pero sí tenemos que proteger a aquellas personas que, pese al esquema de vacunación completo, tienen cierta vulnerabilidad o cierta persistencia de enfermedad que pueden indicar esa sintomatología que hoy estamos viendo, que es bastante sencilla, que es bastante banal, puede llegar a complicar su estado general. Uno está viendo que se están duplicando las internaciones, si bien uno tiene un promedio general que no alcanza al porcentaje que teníamos en los máximos picos de número de casos, estamos con una internación que para COVID a nivel provincia no llega a un 8.4 y a nivel nacional un 12%. Pero este aumento vertiginoso es la señal de la predominancia que tiene esta variante, ¿no? Y no podemos predecir absolutamente nada, hay cálculos que hacen matemáticos en virtud de lo que pasó en África, en virtud de cómo se comportó, digamos, grandes cantidades de volúmenes
de personas infectadas y luego de 40 a 50 días un sostenimiento con un descenso que tiene que ver con esta inmunidad colectiva. Cuando uno evalúa esto, es muy difícil salir a testear en forma masiva. Por eso queremos concientizar a la gente y nos vamos a pelear en las colas y vamos a querer hacer todo hisopado. Y usted tal cual lo ha manifestado, en un colectivo, un viaje, alguien que venga de la costa, con los síntomas compatibles y uno de sus familiares, o uno del equipo, o uno del contingente da positivo y todos tienen clínica compatible, uno por el nexo epidemiológico lo va a confirmar porque es así, digamos, no necesitamos testearnos hasta que nos dé positivo o testearnos hasta que nos dé negativo, porque estamos frente a una realidad, digamos, la alta positividad está generando no solo a nivel de la provincia, no solo a nivel del país, sino a nivel del mundo, que estamos frente a una escasez de lo que es la provisión del insumo. Y necesitamos reactivos, y necesitamos test diagnóstico, y eso se está fabricando a grandes escalas, está comprado, pero la provisión no es tanto como nos ocurrió oportunamente frente a lo que es un barbijo. Hoy la provincia cuenta con laboratorios para hacerlo, pero sí estamos pidiendo, por favor, que el tiempo que está demandando hisoparse 2 o 3 veces por día, o el tiempo que está demandando la persona que va totalmente asintomática a testearse, le dé la oportunidad a aquel que puede presentar un riesgo determinado y que sea el sintomático. Y nosotros, desde el Estado, hacer el seguimiento, la confirmación diagnóstica o realizando la PCR o el test que corresponda. En cuanto a lo que usted comentaba de los autotest, esa diferencia de lo que se habían prohibido en algunas jurisdicciones, inclusive en la ciudad de Santa Fe, se determinó del Ministerio de Salud que se prohibía lo que eran los test diagnósticos. ¿Por qué prohibir el test diagnóstico y no el autotest? El test diagnóstico es de confirmación y es diagnóstico tal cual lo establece la palabra y necesita ser registrado, reportado inmediatamente, entonces se iba a perder lo que llamamos trazabilidad. Digamos, algún positivo no iba a volver, no se iba a registrar y no íbamos a saber fundamentalmente para la medida que estamos teniendo hoy, que es la sociabilización y la prevención desde el punto de vista de los contagios. Y el autotest es una estimación, digamos, una aproximación o un autocuidado para la persona que dice, bueno, sí, soy positivo, me voy a aislar, igualmente ese autotest que va a ser cargado como probable, nunca lo va a confirmar porque no es un test diagnóstico, tiene un código que a través de la farmacia se va a seguir y se va a registrar la trazabilidad de ese producto. Creo que eso es... Ahora, Jorge, le hago esta pregunta. Estamos de acuerdo que hoy la cantidad de contagiados informados es muy inferior a la que debe ser, a la real, ¿no? Es lo que todo el mundo dice. ¿Es necesario con estas características de contagio, no el año pasado o el anterior, que era otra historia, ¿no? Pero con estas características, las características que tiene el contagio en esta ola, ¿es necesario poner al Estado en un esfuerzo sobrehumano, desgastante, hacer el seguimiento de un montón de contagiados que en el final del camino no van a tener ninguna complicación, no van a tener ningún problema grave? ¿Me entiende la pregunta? Lo que quiero decir es... Tal cual. Nosotros queremos apuntar en algo porque acá hay 2 grandes esfuerzos. Ya pasamos lo que fueron las internaciones, la derivación de los pacientes, el estrés de desocupar un respirador o un sistema de alto flujo para poder asistir a un paciente. Eso lo pasamos. Creo que no vamos por esa etapa porque uno ve las proyecciones de internaciones en casos muy severos, es baja. ¿Pero a qué se debe esto? Estamos en una situación diferente con el altísimo porcentaje de esquemas completos de vacunación y ahora con lo que son los refuerzos, que lo han cortado los 4 meses fundamentalmente para esto. Por eso es lo que yo le decía como reflexivo. Dejemos estos test diagnósticos, dejemos esta PCR diagnóstica para aquellas personas que realmente, además de estar sintomáticos, presentan un factor de riesgo. Porque va a ser incontrolable, exactamente le digo, un contingente de un colectivo de chicos que vengan de un viaje de Mar del Plata, donde 2 son positivos y el resto tienen síntomas, son todos positivos. Es una variante que ha cortado su periodo de
incubación, o sea, tiene un promedio de 2,4 a 4 días, duplican en una semana 2 veces, es decir, que altamente contagioso, y que estamos viendo este bajo riesgo que está viendo el Estado, porque acá hay algo muy importante que quiero remarcárselo. Nosotros en el año anterior perdíamos la producción, perdíamos la economía en todos los sectores porque hubo que cerrar todo. Hoy está todo abierto. No lo hemos cuidado mucho porque hemos bajado las barreras antes de tiempo y hemos dejado la obligatoriedad y el buen uso del barbijo, porque uno ve que el barbijo uno lo está usando como obligatorio, lo tiene colgado en algún lugar de hace semanas que no lo lava. Una barrera de protección, si no está limpia, no tiene sentido. Y creo que en este momento, si uno tiene que evaluar lo que estamos haciendo, es apuntar hacia esos, Marcelo. Ir fundamentalmente al sintomático, al que tiene un factor de riesgo, testearlo oportunamente si requiere hacer un seguimiento más estrecho y internarlo si es necesario. Creo que hacia ese lugar vamos. Claro. Vamos a ver una oleada que sin duda va a superar un número que no se lo puedo predecir, pero va a ser altísimo en lo que va de enero, por esta gran capacidad que tiene de duplicación. Por eso la importancia tiene en esto, ¿qué va a hacer? Vacunarnos, adherir a la vacunación, porque esto ha demostrado que esta forma banal, esta forma poco agresiva de Omicron, en este momento prácticamente dominante, porque es dominante en Santa Fe, en Córdoba, en Cava y seguro en el resto, y la disparidad que hay en cada jurisdicción. Hay jurisdicciones que tienen una alta positividad que supera ese 60%. Entonces creo que si nosotros optimizamos este recurso, apuntamos a seguir avanzando en el plan de vacunación, que es la herramienta madre en esta pandemia, sí. Porque hoy frente a este contagio, lo que va a dominar es la vacunación. Creo que así vamos y por ese camino tenemos que seguir. Adherir, completar esquemas, hemos acortado los periodos, el esfuerzo que está haciendo el personal, realmente importante. Y algo que quiero remarcar, es el gran ausentismo que hay en este momento. Sí, el ausentismo de este momento tiene que ver con la sociabilización y el gran contagio que tenemos entre todo lo que es la comunidad, que lleva un 20%. Ayer me llamó la atención algo, fue un supermercado muy grande acá de la ciudad y estaban las góndolas vacías. Yo digo, nunca vi eso así, como digo, bueno, alguien había querido comprar, no. Es uno de los chicos que estaban ahí, no tenemos repositorio. Repositorio, sí, exactamente. Sí. No tengo quien me pueda cargar una góndola, entonces había mujeres cargando elementos livianos, pero había insumos, le estoy hablando de agua mineral, de aceite, de una mayonesa, no estoy hablando Ahora, hay dos temas sobre eso, dos preguntas, Jorge, sobre eso. Una, el Estado no cae en su propia trampa cuando para algunas cosas pide hisopado negativo, porque ahí está como exigiendo que la gente vaya a hisoparse, cuando en realidad habría que concentrar, por lo que estamos hablando, el esfuerzo en los que tienen alguna complicación, alguna dificultad. Nosotros no consideramos, pero no entendí la pregunta. Usted dice que están exigiendo un hisopado negativo. No, yo digo, por ejemplo, para entrar a Uruguay y para entrar a la Argentina, para allá y para acá, los estados piden hisopado negativo. Entonces obligan a todos los que van para allá y a todos los que vienen para acá, tomo un caso porque es el más conocido, ¿no? A que se hisopen. Van y recargan todos los centros de hisopado porque, bueno, supongamos que sean pocos, que no sean muchos, no importa, pero hay este pedido para distintas cosas, ¿no? Hisopado negativo. Sí, pero ¿qué sentido tiene eso? ¿Estamos recargando el sistema de salud con gente que a lo mejor... Sí, Marcelo, lo que pasa acá es que este cuidado de frontera lo hace cada uno, o lo hemos hecho oportunamente, ¿no? En cada una de las provincias, hasta cada una de las localidades. Recuerde usted que... No, antes era otra historia, pero ahora que es un contagio más liviano. Por eso, lo más importante hoy, creo que es lo que se está hablando a nivel nacional, y ayer tuvimos domingo una reunión con todo el equipo para ver cómo podíamos adherir a esto, porque la Nación todavía no ha determinado. Seguramente un esquema completo con terceras dosis o con refuerzo, prácticamente el riesgo es mínimo y seguramente se van a cortar, porque es lo que estamos viendo, el periodo de incubación el periodo de aislamiento en virtud de este periodo de incubación, ¿no?
Entonces creo que por ahí un aislamiento en un contacto estrecho con 3 dosis de vacuna, con un refuerzo, eso se podría cortar y es lo que estamos viendo entre todas las Claro, porque jurisdicciones. el ausentismo al que hacíamos referencia, Jorge, también tiene que ver con los que aparentemente son contactos estrechos, ¿no? Bueno, tienen que tomarse 5 días y son asintomáticos. Eso no está complicando mucho Por en eso este... mismo, eso es lo que estamos estudiando, Marcelo, y seguramente va a ser el planteo desde el nivel Ok, nacional, porque las empresas, lo que yo le comenté, el ejemplo del supermercado, las empresas están observando que tienen hoy, en las 2 últimas semanas, un 20% de ausentismo. Uno de los sí, principales efectores nuestros aquí en Capital, el Hospital José María Cuyo, un hospital que dio una respuesta a toda prácticamente centro-norte de la provincia, de un total de casi 1.800 tuvo 520 personas aisladas. Por eso la importancia de esto, de decir, bueno, ¿cómo podemos acortar esto? Seguramente iremos por aquellas personas que son personales esenciales, que son personas de salud, que lo que van a tener y que van a estar demostrando en esto es que tienen un esquema completo de vacunación y por supuesto el refuerzo colocado, que es lo que nos está mostrando la diferencia y marcando la diferencia anterior a la pandemia. Jorge, para no sacarle mucho más tiempo, que hay una persona está preguntando si alguien se contagió de Omicron, después puede volver a contagiarse de Omicron. Las veces que uno puede contraer la enfermedad, y esto no lo digo yo, lo dicen los expertos, tiene que ver con la gran circulación. Cuanto más circule el virus y más esté cambiando, seguramente va a volver a ingresar. Y seguramente esto que estamos viendo hoy, que es una forma mucho más leve, que tampoco hay que subestimar, porque llevamos poco tiempo de transitarla, pero uno toma lo que está viendo y lo que vio, lo que ocurrió, lo que pasó en África, que fue una oleada muy importante y después de los 50 días comenzó a descender y ahí se mantuvo, por supuesto, con una baja tasa de hospitalización, una baja tasa de mortalidad, que eso es para sacar el sombrero, digamos, que poder alcanzar una provincia casi el 82% de esquema completo, hablábamos de un 70%, ya estamos en el 80% y sin duda queremos llegar al 90%, porque sabemos que es uno de los principales mecanismos, pero sin dejar de lado lo que es la prevención. Hoy la sociabilización, con el mal uso de todas las medidas que venimos recomendando prácticamente hace 2 años largos, creo que es muy importante. Uno podría haber respetado todas las flexibilizaciones, estamos parados, Marcelo, donde queríamos estar, y con un clima que nos favorece, pero sin embargo somos desafiantes, continuamos el no uso del barbijo, nos abrazamos, seguimos exactamente con lo mismo, y tal cual lo dijo usted, el de al lado, porque hoy tenemos que uno es positivo, uno negativo, uno positivo, uno negativo, y no sabemos, hay asintomáticos, hay personas que banalizan mucho la sintomatología, pero a estas personas tampoco le pedimos que se vayan a hisopar. Le pedimos que vayan a hisopar si tienen factores de riesgo, si realmente ven que la temperatura es alta, que ven que el compromiso no es el agüita que le cae en la nariz, sino que tiene una dificultad respiratoria. Esas personas tenemos que prestar, tenemos que optimizar y sobre todo cuidar el recurso de salud tan finito que lo seguimos teniendo, más aún ahora con la cantidad de personas aisladas, porque uno trata de cuidarse, trata de verse, pero esto ya está en todos lados. Y con esta gran positividad, la única forma que tenemos de cortarlo es adhiriendo al plan de vacunación, completando los esquemas, siguiendo los niños de cuidado, reunirnos y evitar todo lo que sea la masificación. Por eso la importancia de por ahí tomar medidas cortas, medidas que impacten, como tal vez un cierre transitorio de eventos muy masivos, como para poder cortar esta transmisión que yo le decía, de la duplicidad, que en una semana seguramente vamos a tener 2 picos importantes. Bueno, acortaremos eso, veremos el impacto y así poder llegar y alcanzar el resto de la vacunación con lo que son los refuerzos que ahora están acortados a 4 meses. Estas sí que son las últimas 2 preguntas. Una, ¿hay vacunas suficientes? Y 2, el promedio nacional de vacunación completa es 73, Santa Fe tiene casi 10 puntos más. Casi 10 puntos más arriba, sí, tenemos Claro, 9.5 arriba de la media nacional, exactamente. con algo muy importante, ¿no? Omicron ha variado el rango etario de
de afectación. Primero eran personas jóvenes, ahora está con una dominancia por encima de los 55 años. Bueno, esa población fue la primera que nosotros decidimos como estrategia del gobierno provincial y del Ministerio de Salud de cubrir y ir por allá con lo que son los refuerzos de las terceras dosis. Y eso es muy, muy importante tener en cuenta. Jorge, ¿qué está faltando ¿por qué ese puchito que queda de menos de 20%? ¿Qué características tiene esa población? ¿Son gente que no se quiere vacunar o gente a la que no le alcanza? No, el primero no le da el plazo, digamos, por eso hemos acortado a 4 meses con consenso. En el último Consejo Federal de Salud hemos acortado los plazos a 4 meses. Antes se decía, bueno, más de 5 meses y las personas de riesgo menos de 4 meses, igual que las personas de salud. Hoy acortamos a todos, que si bien sabemos que a lo mejor la inmunidad va a ser más corta en lo que va a durar post, hoy tenemos que cubrirnos frente a lo que estamos enfrentando, que es esta variante que realmente es impredecible. Si bien viene bastante benévola, entre comillas, de lo que estamos viendo, es impredecible el número que podemos llegar a tener. Pero yo creo que va a ser un número recontra impactante en lo que hace a la cifra, porque usted está viendo que hemos duplicado lo que fue el pico máximo de allá por octubre, el pico por junio, y seguramente vamos a estar llegando a nivel nacional por encima de los 200.000 casos diarios, y después descenderemos, como estamos observando en Córdoba, como estamos observando en provincia de Buenos Aires, donde se viene sosteniendo el número de casos, y seguramente comenzaremos a descender, porque acá hay personas que son susceptibles a volver a contraer, hay personas que se han contagiado 3 y 4 veces con esquemas completos, por suerte siempre con una forma muy leve, y esto tiene que ver con la inmunidad que uno tiene. ¿Hay vacunas suficientes, Jorge? Hay vacunas suficientes, hay vacunas de stock en nación, nosotros estamos pidiendo en forma permanente, estamos duplicando y esforzándonos para vacunar todos los días y llegar, por supuesto, lo antes, porque necesitamos, por supuesto, 14 días posterior a su segunda dosis, para que el sistema inmunológico se vuelva a reactivar, defendiéndonos frente a este virus que realmente ha desconcertado el mundo. Gracias por todas las explicaciones que nos dio, Jorge, ha sido muy amable. Gracias a ustedes por permitir esto y, por supuesto, a la conciencia de ir a hisoparse realmente el sintomático, aquel que tenga criterios de riesgo, que para eso vamos a estar acompañando. Bueno, los vacunatorios abiertos, dispuestos a aquellas personas, hemos tenido muchos inscriptos después del pase sanitario. Sí, hay mucha gente que inclusive está acelerando la tercera dosis porque hay algunos vacunatorios que lo permiten. ¿Eso es recomendado? Es recomendado a partir de los 4 meses. Lo que estamos haciendo, estamos turnando, ¿no? Porque somos humanos, tenemos una capacidad operativa. Santa Fe ha demostrado y ha superado casi 3 veces más lo que ha sido la campaña de vacunación oportunamente, donde tenemos un número de vacunas establecido, así que en eso estamos perfectos. Acá lo que nosotros tenemos que tratar de optimizar hoy es lo que es la PCR y los testeos, no irse a testear por irse a testear, porque estamos quitando la oportunidad de aquel que realmente lo necesita, y fundamentalmente por el recurso humano, ¿no? Acá estamos desgastando un sistema que va a tener que enfrentar, y lo estamos haciendo hasta el momento muy bien. Así que creo que eso es lo más importante, y por supuesto, evitar la sociabilización, y si lo hacemos con el mayor de los cuidados, que va a ser la forma de continuar flexibilizando, como tenemos hasta este momento la oportunidad de disfrutar prácticamente de todo. Muchas gracias, Jorge. Saludo cordial, muy amable. Gracias a ustedes y que tengan buenos días. Buen día, adiós, hasta luego. Hemos conversado en CNN Rosario con el doctor Jorge Prieto, secretario de Salud de Santa Fe. Le hemos preguntado sobre todas las dudas que teníamos alrededor de lo que nos está pasando, ¿no? Toda esta enorme cantidad de contagios. Coincidíamos en el hecho de que seguir los contagios es una complicación. Así que él nos daba su punto de vista de las cosas que están estudiando en el Consejo Federal de Salud, los cambios de enfoque, cambios de estrategia que están analizando y están estudiando. Interesante conversación.